Buenos días. En este tema vamos a hablar de proporcionalidad y también vamos a hablar de su relación con las escalas. Así, para empezar, lo que tenemos que hacer es definir el concepto de proporcionalidad geométrica. Vamos a entender este concepto como concepto de proporción o desproporción y vamos a entender que este concepto aparece constantemente en nuestra vida. Cuando hablamos de proporción, estamos relacionando dos elementos. Por ejemplo, si hablamos de un castigo proporcionado a un delito o las partes proporcionales de un cuerpo, estamos relacionando varias partes de un elemento, ¿vale? También desde la antigüedad la proporción se asocia con la belleza. Por ejemplo, un conjunto de medidas proporcionales entre sí se entiende que es un conjunto de medidas que de alguna manera estéticamente quedan bien con respecto a un conjunto. Entonces, la proporción lleva implícita la comparación entre dos elementos que están basados siempre con criterios establecidos. Desde un punto de vista matemático, vamos a poner, por ejemplo, A y B, dos segmentos, vamos a coger dos segmentos A, ¿vale? Y otro segmento B, ¿vale? Pues vamos a decir que la relación entre A y B va a tener una relación de K, es decir, que el elemento que relaciona a A por B lo voy a llamar la constante de proporcionalidad. Vamos a ver ahora a qué se refiere esto. Por ejemplo, si yo cojo otro ejemplo de velocidad-tiempo y digo mayor velocidad, menor tiempo, puede ser que A sea velocidad y B sea tiempo. Es decir, que a cuanto más alta es la velocidad, menos tiempo es el que voy a tardar en recorrer una distancia concreta. ¿Vale? Cuando en las razones una se amplía y la otra se invierte, disminuye, vamos a decir que es una relación inversamente proporcional. Pero cuando una aumenta y la otra también, la vamos a llamar directamente proporcional. ¿Vale? Solemos expresar una razón, por ejemplo, razón de dos segmentos. ¿Cómo lo expresamos? Pues con la fracción AB. Esta fracción no significa necesariamente que esté dividiendo A entre B, sino que estoy haciendo una relación entre sus partes. Por ejemplo, estoy relacionando, si yo digo aquí que A es igual a 3 y B es igual a 5, estoy relacionando 3 de las 5 partes de un objeto. ¿Vale? Otro ejemplo podría ser cuando se cogen relaciones que no vayan a tener la misma medida. Por ejemplo, si yo digo que un coche gasta 8 litros cada 100 kilómetros, ¿vale? Estoy también haciendo una relación entre las partes, en este caso el que mantiene la relación es el coche, ¿vale? Pero las magnitudes son distintas. Esto requiere otra clasificación. Es decir, cuando yo relaciono dos magnitudes iguales, las voy a llamar escalar. Por ejemplo, 10 globos de una cesta de 100 globos. Estoy hablando del mismo elemento. A esto lo voy a llamar relación escalar. Pero si como aquí he empleado 8 litros cada 100 kilómetros, estoy utilizando magnitudes distintas y lo voy a llamar
razón funcional. Fijaos, al final se trata de relacionar dos partes que de alguna manera tienen que ver con un elemento. Hemos dicho antes que si la parte una aumenta y la otra disminuye, la vamos a llamar inversamente proporcional. Si las dos aumentan, las vamos a llamar directamente proporcional. También hemos dicho que si las partes que se relacionan mantienen la misma magnitud o el mismo elemento, lo vamos a llamar relación escalar. Pero si utiliza dos tipos de unidades distintas, lo vamos a llamar relación funcional. Al final de todo, lo que estoy haciendo es relacionar simplemente dos elementos. Vale, cuando aquí hasta ahora hemos hablado solamente de razón. Razón es, por tanto, una relación que hay entre dos elementos, véase dos segmentos, véase globos, véase espacio-tiempo, véase litros, kilómetros, etc. Bien, si yo, esto es lo que llamamos una razón, que es la relación entre de dos elementos relacionado con un tercero de algo de lo que estoy hablando. Pero si se da el caso de que al final obtengo que si por ejemplo K, la relación K es A partido por B, estoy relacionando por ejemplo dos segmentos y me encuentro que por ejemplo me encuentro con que C partido por D me da el mismo valor numérico K, significa, si K y K son iguales, puedo decir que A partido por B es igual a C partido por D. Y es aquí cuando se realiza una igualdad de relaciones proporcionales, es que mantenemos una constante de proporcionalidad. Esto vamos a ver cómo se puede aplicar, por ejemplo, a dos triángulos semejantes. Constante de proporcionalidad. Vale, para que lo entendáis, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo rectángulo, ¿vale? Voy a construir un triángulo rectángulo bien hecho. Un triángulo rectángulo, para que lo veáis, lo voy a construir pues a partir de un arco capaz de 90 grados, que ya veremos qué es el arco capaz un poquito más adelante, pero ahora para construir un arco capaz, para construir un triángulo rectángulo, yo cojo y trazo una semicircunferencia en una recta cualquiera, ¿vale? Si yo cojo cualquier punto de este arco y los uno con sus extremos, siempre me va a dar un triángulo rectángulo. Vale, este triángulo rectángulo, si yo ahora lo divido a su vez en dos triángulos rectángulos, a partir de su altura, ¿vale? Lo que voy a obtener son tres triángulos. Por un lado tengo este triángulo, el triángulo A, B, C, pero también voy a tener aquí el triángulo B, C, D y también voy a tener el triángulo A, B, D. Resulta que estos tres triángulos mantienen una relación de semejanza y también son proporcionales entre sí. De tal manera que si yo, por ejemplo, cojo el cateto menor A del triángulo ABD, voy a centrarme en este triángulo y voy a coger también el cateto menor de este triángulo, ¿vale? Voy a decir, por ejemplo, que esto es A, que esto es B y que esto es C, ¿de acuerdo? Por poner nombres a los lados, ¿vale? Pues si yo cojo y relaciono
A por C, por ejemplo, voy a coger la relación que hay entre estos dos catetos es A, C. ¿De acuerdo? Estoy cogiendo el cateto menor y lo relaciono con el cateto mayor. Va a resultar que si yo ahora pongo nombres a este triángulo que es semejante, ¿vale? Por ejemplo, C, D, E, ¿vale? Pues si A, la relación que hay entre A, C, va a ser la misma que la que hay entre, hemos dicho, cateto menor entre cateto mayor. Pues yo voy a poner aquí el cateto menor, C, E por o entre su cateto menor. Va a resultar que si yo cojo esta relación entre estos dos y la divido, me va a dar una cifra. Lo voy a llamar K. A esa relación la voy a llamar K. Si yo hago lo mismo entre el cateto menor de ese triángulo semejante y su cateto mayor, va a resultar que me va a dar también K. Vamos a poner, por ejemplo, con que yo divido esas dos distancias y me da 3. Pues si yo divido la distancia esta entre esta, me va a dar también 3. ¿Esto qué significa? Que estoy probando que hay una relación de proporcionalidad entre los elementos que contiene este triángulo y los elementos que contiene este triángulo. Esto, en realidad, si observamos este triángulo rectángulo, es igual que este triángulo rectángulo, lo único que está tumbado sobre su cateto mayor y este está sobre su cateto menor, pero la forma es la misma. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos dos elementos, tengo, por ejemplo, lo llevo aquí, este lo voy a girar para que lo veáis. Imaginad que este pues es un cateto, es una forma que es más grande, ¿vale? Pero va a mantener la misma forma. Este es este y este es este. ¿Qué ocurre? Que estas dos formas observamos que tienen la misma forma, pero distinto tamaño. ¿Qué significa esto? Que este crece o este decrece de tal manera que lo hace de manera proporcional. Es decir, que la relación que hay entre sus lados sigue siendo o sigue manteniendo la misma constante. Si esto vale 1 y esto 2, ¿vale? Esto valdrá 2 y esto 4. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? 2, ¿vale? Es decir, 2, 1. K sería igual a 2, 1. ¿Qué es lo que significa? Que este triángulo es el doble de esto y todos sus elementos van a crecer de manera proporcional. Es decir, que si proporcionalmente el cateto menor es su doble, tendrá que valer 2, porque la constante de proporcionalidad va a ser 2, 2 veces la unidad. Y aquí su doble, si este vale 2, este tendrá que valer 3. Y si este, por ejemplo, valiese 3, este tendría que valer 6, porque sería su doble. ¿Vale? Cuando un elemento no es proporcional a otro, pues puede ser que tenga este triángulo y como resultado de una transformación me dé pues un triángulo tal que así. Bueno, pues será un triángulo rectángulo, pero no va a mantener esa relación de proporcionalidad. ¿Vale? Entonces, proporcionalidad, vamos a llamar proporcionalidad a una constante que se va a mantener entre dos formas. La proporcionalidad está relacionada con la semejanza y la semejanza es cuando una forma es igual a otra en forma,
pero no en tamaño. De tal manera que la figura resultante va a crecer con una constante de proporcionalidad, su doble, su triple, lo que sea, pero todos sus elementos habrá que aplicar su constante de proporcionalidad a cada una de sus medidas. ¿Vale? Entonces, comprendiendo un poco esto, pues nos podemos ir al teorema de la altura. El teorema de la altura nos viene a decir que precisamente entre dos triángulos semejantes vamos a encontrar también una opción que es que hay una especie de segmento que nos va a decir que es la constante de proporcionalidad o la media proporcional. Vamos a decir, por ejemplo, si yo tengo que x partido por a es igual que b partido por x, ¿vale? Estoy aquí también haciendo una relación de proporcionalidad, pero hay un elemento que es común, que es x. Este elemento común lo vamos a llamar media proporcional y lo vamos a ver en su aplicación del teorema de la altura, pero también del teorema del cateto. Es cuando se estudia estos teoremas, porque están relacionados con la proporcionalidad. Vale, voy a hacer lo mismo. Cojo un triángulo cualquiera, tiene que ser un triángulo rectángulo, parto de esa media circunferencia, que es un arco capaz de 90 grados, ¿vale? Y lo divido en dos triángulos, como hemos hecho antes, a partir de la altura del triángulo. Vale. En el teorema de la altura, lo llamamos teorema de la altura porque nuestro elemento constante va a ser esa altura, al cual vamos a llamar x. Y a partir de ahora lo que voy a hacer es que, por dar nombres, ¿vale? Voy a relacionar a este nombre y voy a llamar a este cateto y voy a llamar también a este cateto. Y vamos a ver que si yo cojo x cateto mayor partido por a cateto menor, va a ser lo mismo que b cateto mayor partido por x cateto menor. Es exactamente lo mismo que he hecho antes, pero aquí, por utilizar la nomenclatura de la altura, lo vamos a llamar teorema de la altura, en donde se produce una relación de proporcionalidad teniendo en cuenta que hay un elemento común. Este elemento común lo vamos a llamar media proporcional de dos segmentos. Por lo tanto, si eso lo despejo, me queda x cuadrado es igual a por b. ¿Vale? Esta es la famosa fórmula del teorema de la altura. ¿Qué pasa si lo aplico ahora al teorema del cateto? En el teorema del cateto voy a aplicar el mismo triángulo. Vamos a partir de una semicircunferencia igualmente. ¿Vale? Me voy a coger un punto cualquiera, por ejemplo este, lo voy a coger así, lo voy a unir, ya tengo aquí al triángulo rectángulo, pero ahora lo que voy a hacer es de nuevo dividir a ese triángulo por su altura, pero voy a poner el centro de atención ya no en la altura, sino en uno de sus catetos. Por eso lo llamamos el teorema del cateto y lo voy a llamar x. Y en esta ocasión voy a jugar, si antes he jugado con estos dos triángulos, ahora voy a jugar con el triángulo completo y con el pequeño, que también se establece una relación de proporcionalidad porque siguen siendo triángulos semejantes igual que lo son estos. Para ello voy a coger y voy a decir
Esto es A, el cateto menor, y me voy a centrar en la hipotenusa del triángulo completo, que ocupa todo esto, ¿vale? Y lo voy a llamar B. Y aquí voy a hacer lo mismo. Para este triángulo y para esto voy a hacer esta relación. Si X partido por A, es decir, hipotenusa de este triángulo partido por el cateto menor, es lo mismo que hipotenusa de el triángulo mayor partido por su cateto menor. Veis que la relación es la misma. Estoy haciendo la hipotenusa por el cateto, la hipotenusa por su cateto. Y como son figuras semejantes, se produce esa relación de proporcionalidad. Relación de proporcionalidad, recuerdo que es cuando se produce una igualdad de dos razones que tienen la misma constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Bien, pues visto esto, lo que nos queda es ver el teorema de Tales, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo.